pues tenían solamente una casa en ese lugar y resulta que esa casa lo habían comprado por los años que estaba en ese lugar, pero nada más. Bueno, interpone el recurso de apelación y el fiscal dijo, pues el arraigo familiar que tenía esta misma señora se encargaba de destrozar. Y el abogado defensor dijo, no, una cosa es el arraigo que tenía antes y el arraigo que presenta ahora es diferente, de cualidad diferente. Díganme si esta señora va a estar arraigada o no, porque tiene dos personas que han quedado en desamparo. No hay nadie en este lugar que pueda proteger. Están actualmente con las personas afuera. Ese arraigo es diferente al anterior. Es un arraigo que ha surgido más bien como consecuencia del ilícito. Nosotros juzgamos esta apelación, lo arraigamos, porque ese es el problema que a veces los jueces no entienden. Lo arraigamos fijándole una caución, nosotros, porque frente a ese tema tenemos esa posibilidad de arraigarlo fijando reglas de conducta. Lo arraigamos. La señora salió a libertad, posteriormente arregló la situación de sus hijas y terminó con una condena de 6 años a cumplir su pena. O sea, una aplicación razonable precisamente. Imagínense, estamos hablando de pena no menor de 15 años. Así que de pronto llegar a esa situación de decir, no, como la pena es de 15 años, ya es grave, o cuando la pena supera los 4 años es grave. No. Creo que tenemos que superar ese tema, porque esa lectura inquisitiva que se hace de considerar que si la pena es superior a los 4 años es grave, es una lectura que creo está muy internalizada en los jueces y hay que superarla. Pasamos rápidamente a la otra cuestión que me interesa desarrollar. Mientras va pasando la diapositiva, algo muy importante que lo tomo del doctor Omar Sumaya a propósito de los elementos de convicción. Los elementos de convicción, o esa información que se produce, son elementos de convicción que tengo que evaluarlo como un juicio de verdad con contenido, dice él. O son esos elementos de convicción que tengo que evaluarlos como un elemento de probabilidad pro futuro. Y esto va a suponer un cambio de paradigma, porque si se supone que tengo que realizar un juicio de verosimilitud pasado, entonces yo, juez de investigación preparatoria, en realidad estoy haciendo un juez como juez de juzgamiento, y me estoy cargando de toda la negatividad que supone ello, y al finalizar la prisión preventiva deviene pues una suerte de pena adelantada, que es muy distinto a la evaluación, ¿cierto?, pro futuro, a la evaluación de probabilidad, en el sentido de decir, con estos elementos de convicción, de producirse un juicio oral, otro juez distinto, el juez de conocimiento, el juez de juzgamiento, probablemente te condenará si se produce esta información por las fuentes directas. Es un juicio probabilístico a futuro, no es un juicio para atrás. Y lo que estamos viendo nosotros más bien es que los juicios son para atrás. Es decir, con este elemento de convicción, tú estarías vinculado al hecho. Con estos elementos de convicción, sí, se habría realizado el hecho punible. No. Es un juicio probabilístico pro futuro. Y la evaluación que hace el juez sin cargarse de ningún sustancialismo es elemental. Si estos elementos de convicción, estos mismos elementos, son reproducidos en un futuro escenario de juicio oral, con alta probabilidad podría ser condenado. Es probabilístico nada más, ¿no? Bien. Esto es muy importante, creo, y que no se está comprendiendo también con relación a lo central. Veamos. El fumus comici delicti, fundados y graves elementos de comisión con una sanción superior a los 4 años de pena privativa de libertad. ¿Cierto? Esa es la plataforma. Esa va a suponer sentar algunas bases. Pero donde se exige el ejercicio de razón en un debate de buenas razones es en ese plano. Porque acá tenemos una gravedad de pena y acá tenemos los arraigos. Solamente sobre la base de esta plataforma. Si no tenemos esta plataforma, no tiene sentido discutir la gravedad de la pena o los arraigos. Y acá, en este plano, la gravedad de la pena, ¿cierto? Podemos encontrar una pena de cadena perpetua, algún obispo procesado por violación de indemnidad sexual, y puede estar muy arraigado. Sin embargo, frente a una gravedad absoluta, con certeza, se va a desarraigar, como de hecho ha pasado en el Perú. Pero exige dar razones. Podemos tener una pena, un universitario de unos 18 o 21 años, que está por egresar, listo, ha sido involucrado en un robo y grave tentativa, que le espera pues una pena probable de 6 o 7 años, pero los arraigos son
académicos, los arraigos son sociales, los arraigos no están vinculados solamente a su familia, los arraigos son en otro plano incluso. Entonces tenemos que ver en esa ponderación, ¿esta persona ciertamente se va a desarraigar? Y en todo caso, ¿por qué, si tengo esa facultad y me lo da el código, por qué no lo arraigo más? ¿Por qué no fijo reglas de conducta que va a dar lugar precisamente a que esta persona normativamente esté más vinculada? Esto es lo fundamental. ¿Y cuál es el gran problema? Solamente ustedes saquen sus conclusiones. Que es esta discusión de los fundados y graves elementos de comisión de una imputación de un hecho punible con pena superior a los 4 años, eso debe superarse rápidamente. Rápidamente. Y la discusión central viene a ser este tema de la gravedad de la pena y los arraigos. Que hemos presenciado en estas audiencias casi un 90% de discusión de los fundados y graves elementos de comisión, con oportunidad para que algún fiscal de pronto haga lo que ni siquiera las técnicas de litigación requieren. Cuidado con las alegorías, dejar de lado las discusiones políticas, nada de contenido ético y todo lo que se producía. Y al finalizar, creo en un solo día, la discusión de lo central. Semanas y semanas de ese tema, y lo central, lo fundamental, el problema del peligro procesal, rápidamente superado. Esta institución de la prisión preventiva está realmente en crisis. Con algunas personas bastante críticas me decían, ¿está en crisis? O lo que está pasando en la Sala Nacional es más bien algo diferente, porque resulta que la prisión preventiva, con sus propios contenidos, la prisión preventiva, ¿cierto?, con sus propios contenidos se ha quedado en el plano académico. Y los presupuestos materiales de esto que se denomina prisión preventiva, pero que no es prisión preventiva, pues cualquier cosa menos una prisión preventiva, tiene otros presupuestos materiales. Y los presupuestos materiales: primer presupuesto, presión mediática; segundo presupuesto, contexto político; tercer presupuesto, que esté probado cualquier hecho, así no sea delito. Entonces nos colocamos en ese escenario y vemos que ciertamente esa forma de expropiar el término de prisión preventiva para algo que no es prisión preventiva, como con los contenidos normativos que se exigen, parece que es cierto. Felizmente todavía dentro del mismo aparato judicial tenemos un pequeño porcentaje de jueces que están comprometidos obviamente con la reforma, pero se tienen que hacer notables esfuerzos para superar esta coyuntura. La lectura política, y de hecho que puede hacerse en este momento, puede generar empatías obviamente entre las decisiones de las peticiones fiscales y las decisiones de los jueces. Eso, creo, en lugar de alegrar, debe más bien llamarnos a la atención. Si todos aplauden, si todos nos estamos moviendo, y en esto hemos convertido la prisión preventiva en un mini juicio, como incluso así ya sin pudor se indica, ¿cierto?, y donde se tiene una suerte de pena anticipada, acá, por lo menos en este contexto, ya está perdido. Y son los escenarios académicos y los escenarios mínimos de prisión preventiva donde tienen que materializarse o configurarse, por lo menos, estos lineamientos generales en la forma como se presenta. Bien, en ese tiempo. Muchas gracias. A continuación vamos a dar la palabra al doctor Gonzalo del Río Navarro. Muchas gracias, sobre todo por la invitación al Instituto de Ciencia Procesal Penal. Yo estoy condenado a este tema por los siglos de los siglos. Amén. He dado ya tantas conferencias de esto que tengo un PowerPoint que lo he cambiado tantas veces que he decidido no presentarlo más, porque tampoco que sirva de mucho. Al final, la única vez que, bueno, no la única vez, para la mala suerte del señor fiscal me han citado varias veces, la Suprema, la Corte Superior y los jueces, y la última vez que me citaron, resulta que mi cita no era pertinente porque yo soy abogado de quien fuera, que no es importante decirlo ahora, y todo lo que tenía en mi vida se deslegitima a juicio de un nivel de cobardía tan alto, además, como es el de citar a alguien que no está en ese momento para defenderse, porque obviamente si hubiera estado ahí me lo hubiera hecho. Lo mínimo que quería hacer era un desagravio con una discusión de ese tipo que se dio, además, frente a un juez que no supo controlar. Y que ya no me extraña que lo controlen, pero quería decirlo porque ese libro lo escribió en el 2010 y porque hay algo mucho peor. El doctor Espinosa, que me cita, no me cita a mí, cita el preludio de mi libro, que es de Fray Enrique de la Arcodada, que alguien que mínimamente conoce de derecho y del sistema democrático y de los pensadores se habría dado cuenta que será una frase de Fray Enrique de la Arcodada y no Gonzalo del Río.
Pero bueno, estamos en esto, el que insulta más gana, el peleón, el abogado peleón lo crearon ustedes, que están por ahí, mirando por ahí, por Facebook, etcétera, haciendo de la litigación oral el único criterio de evaluación del sistema procesal, forzando, y me refiero sobre todo a los jóvenes, pero no solamente a los jóvenes, forzando un sistema en virtud del cual se generó una discusión donde el abogado bravucón era el abogado más exitoso, y eso se tradujo al fiscal bravucón y estamos. Es decir, hemos dejado el derecho de lado, hemos dejado la discusión dogmática porque hemos establecido que el procedimiento, la discusión es lo que manda. Hemos pedido a los jueces que sean pasivos. Hemos traducido este sistema, y varias de esas cosas voy a hablar ahora, hasta un sistema de resoluciones orales que no tiene sentido. Hemos dejado de ser críticos frente al sistema y hemos tratado de reconvertir al derecho procesal penal, que a mí me lo enseñó el doctor Arsenio hace mucho tiempo, que me enseñó el doctor Roy Freire y me enseñó el doctor Serra Martín, sin hablar necesariamente de litigación oral y sin sentar las bases del ejercicio de una técnica que es absolutamente necesaria e imprescindible, pero que no es el centro de la discusión. Yo creo que ese ha sido nuestro error, porque además es nuestro error. Yo hace algún tiempo, en una conferencia parecida a esta, dije que este sistema procesal penal ha fracasado, y no por los últimos acontecimientos, porque los últimos acontecimientos son mucho más notorios por razones evidentes, pero hay mucha gente que entra a prisión sin tener que ingresar a prisión, hay mucha gente que tiene procesos largos sin tener que tener procesos largos, hay muchos procesos que se extienden en el tiempo y nadie sabe por qué se extienden. La cantidad de testigos que son testigos en investigaciones preliminares en este país, cuando todo el mundo, hasta su mamá, sabe que no están en condición de testigos sino de imputados, también es escandalosa. El sistema está fracasando. Pero cada vez que digo que el sistema está fracasando, hay como unos que se les cae el pantalón. Hay un juez supremo que la otra vez casi se muere, tomó agua, otra vez esperó que yo me fuera para otra vez atacarme, decir que este abogado, muchacho, a mí me encanta que me diga muchacho porque tengo 42 años, ¿no? Este muchacho no sabe de lo que habla. Sí es lo que hablo. Hace tiempo estoy en esto. Fui una de las primeras personas que empecé a escribir de esto. Puedo estar en el correcto o equivocado, pero no hablo porque me provoca, ni hablo porque estoy en una audiencia, ni porque salí en una portada, porque le he dedicado años al estudio de esto. Por supuesto que mi tesis fue la prisión preventiva, porque para hablar de la prisión preventiva, como me enseñó el doctor Oren, tienes que haber pasado todo el derecho procesal, no parte del derecho procesal. Y he estado tan comprometido en esta reforma como muchos de los que han estado comprometidos en esta reforma, y todos estamos fracasando. No solo por la prisión preventiva, que es un problema complejo, que siempre lo fue, siempre, Código 40, 91, 1800 y contando, siempre lo fue. La prisión preventiva es un problema álgido, pero alrededor de la prisión preventiva hay muchos más problemas. El problema del fracaso de un modelo. Traigan un alemán a realizar una audiencia de cualquier tipo en este país y pregúntenle si este proceso no es inquisitivo. Para los que llamaron este proceso adversarial, en un sentido de ignorancia en términos de teoría del proceso prácticamente inaceptable. Este proceso nunca fue adversarial. Un proceso que no lleva el control de la imputación por un juez no puede ser adversario. Proceso conducido y venerado por una fiscalía que te cita cuando le provoca, o que, como me ha pasado en alguna audiencia que se hizo famosa en su publicación, o que no permite al tercero participar de una diligencia de testimonial porque extiende la prohibición del coimputado que el código no establece, es un código inquisitivo. Tranquilo, llámelo así, inquisitivo, tan inquisitivo que no solo el fiscal cercena su derecho, sino que el juez realiza una interpretación extensiva de una limitación de derechos fundamentales que no admite ni la Constitución, ni el Código Procesal Penal, ni la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ni el Tribunal de Derechos Humanos, pero que sirve a los efectos de una tesis como la que se sostuvo en esa audiencia, del tipo puede influir en la declaración, como si la fiscalía no pudiera hacer. Un sistema como este, donde el fiscal y el juez, esto lo dije hace 10 años, no lo estoy diciendo ahora que la cuestión está política, un sistema en el que el fiscal y el juez entran por una puerta y el abogado entra por otra puerta, es un sistema decidido a fracasar.
un sistema en el que se llama magistrado al fiscal, que es un abogado en la causa y que funciona como abogado en un triángulo que tiene que respetar el principio de igualdad, no respeta ningún criterio de igualdad procesal. Un sistema donde hay un sesgo de controlar los excesos de una parte, pero no controlar los excesos de la otra, porque el otro es magistrado, sabe usted comprenderá, es un sistema que está decidido a fracasar. Porque son esos fiscales los primeros en necesitar que las condenas que logran sean condenas que logran en el respeto esencial del debido proceso. No es un problema de que nosotros los abogados defendamos corruptos. Estoy cansado de ese rollo que no existe en ningún país desarrollado del mundo, sancionar y criticar a los abogados por las defensas que ejercen. Yo no he corrompido a un juez en mi vida. A mí que alguien me venga a decir que si quiere tener un acto, que algún juez me venga a decir que siquiera le he tocado el despacho para hablarle fuera de la audiencia. Yo soy honesto, no soy honesto por la forma en la que ejerzo mi carrera, no por la particular opinión que tiene un señor fiscal respecto de lo que cree o quiere creer respecto a las personas que enfrenta. Entonces, el sistema está colapsando de manera grave y lo que tenemos que hacer es dejar esta cantaleta, que además la generamos para empezar a ganar en conferencias y cursos de capacitación y para crearnos este envoltorio en virtud del cual nos sentíamos contentos porque éramos parte de la reforma. Estamos fracasando. Y lo mejor que hay que hacer frente a un problema es saber que uno lo tiene y saber que esta reforma en esencia es una reforma correcta, que se ha desviado y que tenemos que reconducirla y que tenemos que dejar de creer que esa reconducción va a favorecer a jueces, a fiscales o abogados, porque todos estamos en este sistema. Y lo que tenemos que entender es que el abuso de la prisión preventiva que estamos viendo es el abuso de hace siglos de la prisión preventiva. El problema es que ahora es más visible y el problema es que hay fallas en el procedimiento que lo estamos viendo más grave a los ojos de la comunidad internacional. Y el problema es que cuando nuestro proceso penal es un proceso legítimo y cuando el proceso penal se puso en audiencias donde se toman decisiones de naturaleza ilegítima o se realizan procedimientos de naturaleza legítima, como por cierto es un fiscal limitando el trabajo académico de 10 años de vida de un abogado que ni siquiera está ahí para defenderse, lo que estamos haciendo es no afectar a los corruptos o a los políticos de un partido o a los jueces o a la fiscal, estamos afectando el sistema que es el que justifica nuestra labor. Y eso no se puede permitir. Eso no se puede permitir, no por mí o no por ustedes, sino porque este país merece una justicia, que sea una justicia que maneje niveles mínimos de civilización. Y a veces es bueno preguntar hacia afuera, porque hacia adentro estamos muy contaminados por la política que ha sido parte de nuestras alegrías y desgracias y nuestra vida. Miren hacia afuera y pregunten a las personas que conozcan afuera y que tengan un mínimo conocimiento sobre el derecho procesal. ¿Ustedes creen que este es un sistema procesal de un Estado democrático? Y no le pongan un nombre de político a un caso, pónganle cualquier otro proceso. Saquémonos ya de esta discusión de tibios y troyanos en la que nos hemos convertido, donde el odio prevalece sobre la razón. Yo no voy a discutir ahora qué prisión preventiva me parece buena o qué prisión me parece mala. Pero lo que sí voy a decir es que la forma como llegamos a sostener que una persona debe estar en prisión mientras dure el proceso es vital, porque el proceso es una cuestión de vida. Y tenemos que empezar a tener en cuenta que esas formas se revelan como, lo explicaba hace mucho tiempo Carminuti, lo explicó en su momento muchos procesalistas, entre ellos Ferraioli, es el termómetro del carácter autoritario de la constitución de un Estado. A mí, en lo particular, me llama la atención que un juez sostenga que el Tribunal Constitucional se equivoca bajo razones equivocadas. Es decir, una de las cosas que me llama poderosamente la atención, no voy a citar el caso de la persona porque no viene el cuento, pero sí el argumento, que el Tribunal Constitucional se equivoca, yo lo respeto mucho, pero se equivoca, el más alto tribunal de este Estado, ¿no? Se equivoca porque dice que en la audiencia de prisión preventiva hay pruebas, y eso no es así, son elementos de convicción. Como bien ha explicado el doctor Celis, que explica las cosas bastante mejor que yo, por cierto, y es un honor su cerebro, pero es un poquito complicado porque dice todo lo que yo iba a decir. Eso es absurdo. Es decir, esa es la concepción de prueba del siglo XIX.
Esa es la concepción de prueba formalista, que la prueba está determinada por el procedimiento y no por su contenido. Si vas a corregir al Tribunal Constitucional, corrígelo de forma correcta. Porque eso no pasa en ninguna parte del mundo. En ninguna parte del mundo un juez necesita de corregir al Tribunal Constitucional. Puede apartarse de su decisión, por supuesto, que esa es otra discusión que podremos tener también. ¿De qué sirve tener una Corte Suprema si un juez en cualquier parte del país dice no quiero, ay, qué lindo, yo también quisiera ser juez, una maravilla, ¿no? Total, toda la jurisprudencia que se genera no sirve para nada porque siempre me aparto, eso no es así tampoco, pero podremos discutirlo en otro momento. Pero tenemos que empezar a tener un sistema que respete garantías de leyes, que deje de ser formalista. Decir que no hay prueba de una audiencia de prisión preventiva es un concepto formalista, absolutamente inútil en el ámbito de la presión penal. Por supuesto que es pruebas con condiciones, es ingresar información. ¿Cómo ingreso información a la audiencia? ¿Por qué la existencia de una audiencia? ¿Cómo llego a sospecha grave si no es a través de información? ¿Y cómo obtengo información si no es a través de una prueba? ¿Por qué creen ustedes que a esa audiencia que regula un proceso cautelar se le llama proceso cautelar? Porque lo que tengo es un objeto de prueba distinto, no una prueba distinta. Llego a una decisión a partir de el conocimiento de sospecha grave y un pronóstico que se prueba porque es un pronóstico de peligro y es un peligro que se establece probado en el proceso. Puedo errar, desde luego, en el plenario también puedo hacerlo. El concepto de que solo es prueba aquella que se genera en el plenario es cierto, de una perspectiva esencialmente formal, de la perspectiva ligada a la condena. Hacer ese tipo de correcciones de una visión formalista de un derecho procesal del siglo pasado no tiene sentido. Entonces, hay que empezar a corregir la audiencia en términos de lo que necesitamos como proceso. Yo no voy a hacer el análisis que ha hecho el doctor Celis porque sería regular. Lo he hecho además en mi libro y lo he repetido hasta el agotamiento. Y ya no voy a insistir en eso porque, seamos honestos, no sirve. Estamos en el mismo lugar, mi libro no ha servido absolutamente para nada. La resolución de Moquegua, ¿para qué ha servido? Para nada, seguramente para resolver el caso de Moquegua. Seguimos en el mismo lugar. Y si seguimos en el mismo lugar, el problema no es conceptual, el problema es cómo estamos desarrollando la información para llegar al contenido de esos conceptos. He escuchado en alguna resolución, por ejemplo, que se dice, tiene arraigo, pero la gente que tiene arraigo puede fugar. Hay un problema conceptual lógico en lo que se está diciendo. Hay que revisar lo que se está diciendo. Hay que dejar la motivación aparente. Eso no puede... Si el que tiene arraigo se fuga, ¿qué es lo que tenía? Arraigo, no hay lógica en tu frase. Algo que has dicho está mal, no tenía arraigo. Me equivoqué, es mejor. Es mejor decir me equivoqué que decir que tenía arraigo pero en verdad se fuga. No tiene más mínimo los sentidos. Es conceptualizar el derecho a partir de una visión rígida de sus elementos y el derecho, sobre todo el derecho que se sustenta en el pronóstico, y eso es la prisión preventiva, y ahí radica su complejidad. Es absurdo sostener cuestiones como esa. Si yo trato de adivinar lo que iba a pasar y fallo, es normal, no hay que morirse. No es que tenía arraigo pero fuga, no, es que no tenía arraigo. Es que no has sabido delimitarlo en el caso específico. O que el arraigo cambió en el tiempo entre tu decisión y la decisión que tomó de meterse de embajada. ¿No es cierto? Es así. El derecho es dinámico y la prisión preventiva conceptualmente es dinámica y sus componentes no son estáticos. Y no voy a definir la prisión preventiva a partir de criterios como ¿hay arraigo o no hay arraigo? Cosa que sostuvo en una circular el presidente del Poder Judicial que fue tan criticada e innecesariamente criticada porque no tenía que serlo. Porque esa circular es la primera que abre la puerta al concepto de la calidad de arraigo que a ustedes, jueces, les encanta repetir, de la que no se hablaba. Y es evidente que los componentes del peligro, que es la base esencial, como bien ha dicho el doctor Celis, son componentes que tienen que partir de una base razonable. Y a esa base razonable no le ayudamos sosteniendo cosas como tiene arraigo pero igual se fue, ¿no? Eva María se fue, tomando el sol. Hay un problema porque estamos justificando las decisiones luego de tomar la decisión. Estamos tomando la decisión y estamos generando lo que en sentido estricto del Tribunal Constitucional lo ha desarrollado, seguramente también lo va a cuestionar, pero lo ha desarrollado en extenso, que es la motivación aparente. Es una motivación a partir de la cual yo encuentro resquicios en la argumentación de una de las partes o en la propia norma
para tomar la decisión que quiero tomar. Y digo cosas como, este señor tiene un arraigo lindo, pero yo no creo en el arraigo.